Bueno, hoy vamos a estar hablando de deporte y trabajo infantil. Todo el mes estuvimos con un ciclo especial sobre deporte. Nos acompañan María Fernanda Canay y Sergio Díaz. María es abogada, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales y especialista en Derecho a Infancia, Trabajo Infantil y Trabajo Adolescente. Y Sergio Díaz es asistente en la Coordinación de Políticas de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Dale, solo brevemente para aquellos que están, que por ahí se suman a este primer webinar de esta serie que venimos llevando, que en particular tenían que ver, como les contaba a los chicos, con temas más de género y deporte, y comunidad LGBTI deporte, y qué pasa con las federaciones. También vimos algunos tipos de protocolos con ONU Mujeres. Hicimos como todo un recorrido. Nos parecía como sumamente importante abordar el tema de trabajo infantil, para también entender la complejidad de la temática, o tener ciertas vías de análisis, porque no vamos a comprenderla solamente en un webinar de 1 hora, y ver algunas particularidades sobre qué es lo que está pasando en un tema que, por lo menos si no me equivoco, ya van a ser 3 años, que como que sale más a la luz pública, digamos, la problemática en este espacio. Como saben la dinámica, ustedes pueden poner cualquier pregunta dentro del chat, que con Tali la vamos a estar como levantando. Igual cualquier cosa o cualquier duda los interrumpimos tanto a Fernanda como a Sergio. Fer, yo sé que vos compartís pantalla. Sí. Si podés. Sí, ahí. Y ya lo dejamos a ustedes, para escucharlos. Perfecto. Sergio, ahí está. Ahí está. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, primero que nada quería darle las gracias por esta invitación. Nos parece súper interesante poder participar del espacio y a la misma vez poder difundir un poco cuestiones vinculadas a estas temáticas, que muchas veces uno lo hace con actores que están vinculados de una forma muy directa con esto, pero es muy bueno, es muy edificante poder tener una apertura hacia esto. Me parece que participar de estos espacios es muy interesante, así que les doy gracias por eso. Primero que nada, claro que yo voy a referir en primer término a cuestiones bastante más generales sobre el trabajo infantil, como para ir yendo de lo general a lo particular y después referir más bien a cuestiones vinculadas al trabajo infantil y su vínculo con el deporte. Sobre eso va a referir más Fernanda. Y una cosa que quería aclarar también es que, como yo estoy en representación del Ministerio de Trabajo, parte de lo que yo voy a exponer, o de la visión que yo voy a exponer, es la que está alineada con la política pública nacional y con las normas de Argentina. ¿Sí? Hay muchísimas formas de pensar este problema, hay montones de teorías, montones de lecturas, mucha literatura escrita. De alguna manera la que yo voy a exponer tiene que ver justamente con la posición que el Estado tiene al momento de abordar esto. Si pasamos a la primera. Bien. Bueno, para ir de lo general a lo particular, primero que nada tenemos que pensar de qué hablamos de trabajo infantil, al menos cuando nosotros hablamos de esto. Como les comentaba, hay 1000 teorías sobre el trabajo infantil, definiciones, ideas, etc. Si uno se fija, el modo... me van a disculpar un segundito que corro el monitor porque me está tapando... A ver, si te pongo acá, o lo hago más chiquito. A ver ahí. Si uno se fija la forma en que se aborda el Estado argentino, en lo que tiene que ver con el diseño y la planificación de políticas, las normas, etc., lo primero que uno nota es que habla de toda actividad económica y o estrategia de supervivencia, remunerado o no, dice realizada por personas que se encuentran por debajo de la mínima admisión al empleo. Bueno, ¿qué significa todo eso? Primero que nada, que trabajo infantil puede ser una actividad económica, es decir, una actividad que genera bienes, que genera servicios, que se puede intercambiar por dinero, pero también está relacionada con las estrategias de supervivencia. Esto tiene más que ver con acciones que realizan a veces niños, niñas, muchas veces con su familia, básicamente para conseguir un sustento mínimo. Expresión de esto, por ejemplo, puede ser actividades como la mendicidad, el limpiado de vidrios de autos en las esquinas y demás. Y la especificidad que tiene la estrategia de supervivencia, a diferencia de lo que puede ser alguna forma de actividad económica, es que nunca son con empleador, sino que más bien son actividades, como el nombre indica su nombre, de supervivencia. Es muy poco el dinero que se puede obtener ahí.
Por otro lado, es que es una actividad que puede ser remunerada o no. Es decir, el dinero puede mediar o no, o el pago en especies puede mediar o no. Eso no es lo que indica que hay trabajo infantil o que no lo hay. Y por personas que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión a empleo, en este caso significa por personas que tienen menos de 16 años. ¿Por qué? Bueno, porque en Argentina los 16 años es la edad mínima de admisión a empleo. A su misma vez tenemos el trabajo adolescente, que es el realizado por personas de 16 o 17 años. Es decir, de 0 a 15 años, cualquier actividad como las que mencioné antes serían trabajo infantil. 16 y 17 años es trabajo adolescente. Y más allá de la diferencia etaria, acá hay una diferencia legal. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo infantil en Argentina está prohibido, y el trabajo adolescente está permitido, pero a su vez está lo que nosotros llamamos protegido, es decir, es un trabajo regulado. Eso significa que los adolescentes pueden trabajar, pero no pueden hacer cualquier trabajo, y el trabajo que hacen no lo pueden hacer de cualquier manera, es decir, pueden hacer trabajos que los adultos hacen, pero no los pueden hacer en las mismas condiciones. El trabajo adolescente tiene restricciones, por ejemplo, horarias, es decir, un adolescente tiene que trabajar menos horas que un adulto, eso está todo estipulado en la norma, ¿no? O, por ejemplo, no puede hacer trabajo nocturno, y otras especificidades que no voy a andar. Por otro lado, si uno mira lo que es los convenios internacionales, normas o cierta literatura, se habla de un trabajo infantil peligroso. Esto refiere más que nada a trabajos que se consideran peligrosos para la realización de los adolescentes. Por lo tanto, estos trabajos, por ejemplo, aparecen en un listado y se dice, bueno, los adolescentes pueden realizar cualquier actividad considerada trabajo menos esta. ¿Por qué? Bueno, porque son peligrosas, ya sea a nivel físico, moral, a nivel psíquico, etc. O sea que ese trabajo tampoco lo pueden hacer los adolescentes, eso está prohibido. Y a la misma vez existe una figura, que también, bueno, en Argentina no se usa tanto, pero sí tiene que ver con las peores formas de trabajo infantil, que bueno, está refiriendo, como indica su nombre, a las actividades más perjudiciales o peligrosas para que un niño o niña realice, aunque hay algunos que lo realizan, que tienen que ver, por ejemplo, con el tráfico de drogas, la participación en las guerras, la explotación sexual infantil y demás. Pasamos a la siguiente. A ver, esperen que yo necesitaría correr el monitor acá porque si no... Bueno, ahí va. Pues bien, el trabajo infantil entonces se expresa en diferentes modalidades. ¿Sí? Hay múltiples y una cantidad enorme de formas que el trabajo infantil adquiere o se expresa. Cierta división que se hizo, ¿sí? De alguna manera se las puede englobar más o menos en 3. Esta forma es la que se utiliza, como yo decía antes, no solo para ciertas políticas públicas, sino que también figuran en ciertos estudios que se hacen, en ciertas encuestas e investigaciones. Por un lado, se denomina que hay actividades económicas para el mercado. Estas tienen que ver, como decía antes, con la generación de bienes y servicios que tienen algún valor económico. Por otro lado, hay actividades que son consideradas para el consumo. Es decir, son realizadas por niños o niñas, ¿sí? Pero que no tienen por objeto, esto que se realiza, ser vendido, ser intercambiado por algo, sino más bien para el consumo de ellos mismos o de su propia familia. Por ejemplo, una familia que tiene una huerta, o tiene un campo, o trabajan ahí, un niño o una niña, no sé, produce algo que se va a ser consumido por ellos mismos. Si eso fuese vendido, por ejemplo, sería actividad económica para el mercado. De esta forma no, porque es para el autoconsumo. Y por otro lado, están lo que se consideran las actividades domésticas intensas, ¿sí? Bueno, acá entra todo un conjunto de actividades que tiene que ver con lo que llamamos, por ejemplo, las actividades de cuidado, con actividades de limpieza, de cocina, con arreglo de su propia casa, con el cuidado de personas y familiares y demás. En este caso en particular, se está pensando en tareas que se llama domésticas intensas. Intensas tiene que ver con la cantidad de horas que estas se realizan, ¿sí? Porque está pensando que son intensas porque para los niños serían más de 10 horas semanales, o para niños y niñas, ¿no? Y para adolescentes más de 15 horas semanales, pero siempre pensando para la propia familia, ¿sí? Si una chica adolescente o una niña cuida al hijo de su vecina a cambio de cierta paga, eso sería para el mercado, si no, no sería doméstica intensa intrafamiliar. O sea, va a depender de la forma en que esto se lleve a la práctica, hay de distinta manera. Pasamos a la otra, gracias. Ahora bien, si uno hace un desglose un poco más específico, ¿sí? Lo que va a encontrar es que, bueno, hay trabajo infantil en cantidad enorme de actividades y de ámbitos. Pensemos que muchas veces la división primaria que se hace se refiere a lo que es el ámbito rural y al ámbito urbano.
En un lugar donde hay mucha presencia de trabajo infantil es en todo lo que tiene que ver con las tareas vinculadas a la agricultura, ¿sí? Pensemos que el trabajo infantil es un fenómeno que está presente en Argentina, pero está presente en todo el mundo, y en casi todo el mundo, en las zonas rurales, el trabajo infantil es más preponderante que en las zonas urbanas. Ahora bien, si uno piensa en la agricultura, ahí lo que va a encontrar es mucho trabajo infantil que está nucleado en estrategias productivas familiares de subsistencia, ¿sí? Pensemos también que el trabajo infantil en la agricultura está favorecido por lo que sería la forma de pago a destajo, es decir, imaginemos que en un campo no se contrata a un hombre o una mujer para que haga una actividad, sino que se lo contrata y se le paga en relación a lo que puede producir, y ese señor o esa señora, supongamos que viva ahí, y se le va a pagar por la cantidad que produzca, y cuanto más produzca, se le va a pagar más. Pensemos que un trabajo se paga bastante poco, entonces algo de lo que sucede es que termina trabajando toda la familia. O sea, ese tipo de paga termina favoreciendo la existencia del trabajo infantil. Pensemos también que es poco frecuente que se contrate directamente a los niños o niñas, ¿no? Esto que decíamos, generalmente se contrata a algún adulto de la familia, el padre o la madre, y terminan trabajando todos. Y muchas veces esto hace que no se tome conciencia de que eso es trabajo infantil, porque parece que quienes están trabajando son los adultos que están contratados. Que los niños o niñas que están con ellos trabajando solo los están ayudando, ¿sí? Por eso aparece esta idea de considerarlo una mera ayuda y no un trabajo. Otra forma extendida, sí, sobre todo en las zonas urbanas, básicamente las zonas urbanas que tienen que ver con el trabajo infantil, es el trabajo infantil de industria. Esto se da mucho, por ejemplo, en fábricas pequeñas, en talleres que cada vez más aparecen en las propias casas. Difícilmente uno vaya a encontrar una empresa muy grande ahí presente el trabajo infantil, pero pensemos que tenemos funcionarios, por lo tanto, la tercerización favorece mucho el trabajo infantil, porque tal vez una empresa grande dentro de lo que es la estructura de su empresa no tenga trabajo infantil, pero sin embargo le compra cosas o le encarga cosas o contrata algún servicio de empresas más pequeñas en donde ahí puede haber trabajo infantil. Y como yo les decía antes, pensemos que hay mucho trabajo, por ejemplo, en la industria textil, como en tantas otras, que hay como cierta tendencia a que se realice en casa. Entonces ahí a veces aparece esta figura en donde terminan trabajando todas las personas que viven en la casa o los niños de la casa. Pensemos que también esto está favorecido en que es más difícil de controlarse, ¿sí? Las inspecciones y demás, es más difícil el control del trabajo en lo que son las casas. Otra modalidad bastante extendida tiene que ver con el trabajo infantil en el comercio, en las distintas formas. Es decir, uno puede pensar que hay tareas ahí vinculadas a la venta, pero también a la reposición de productos en mercados, en el acarreo de productos, en el embolsado, en el embalaje y demás. Como decíamos antes, también una forma muy extendida es el trabajo infantil en el ámbito doméstico, ¿sí? Yo ya les comenté un poco que hay esta diferencia entre lo que sería el familiar, el intrafamiliar, y en los hogares de tercero también. Y en este caso uno puede ver particularmente que es un trabajo bastante más vinculado a las niñas o a las adolescentes mujeres y menos a los varones. Acá uno puede ver, digamos, ¿no? Que hay como una modalidad vinculada al género. Sobre todo se puede ver bastante cuando uno ve la diferenciación de edad. Si uno mira, por ejemplo, la EANA, que es este estudio que yo les mencionaba antes, ¿no? Que es la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Del trabajo infantil, puede notar que en el caso de los niños, si bien prepondera más en el trabajo doméstico la realización del trabajo por parte de mujeres, la relación es más pareja entre hombres y mujeres. En el caso de adolescentes se ve que ya es mucho más pronunciada la tendencia del trabajo doméstico y de cuidado respecto de las niñas por sobre los varones, y a la inversa sucede con lo que es el trabajo para el mercado, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve más la preponderancia de los varones respecto de las mujeres. Después otra modalidad, u otras modalidades, bueno, una de esas nos vamos a referir ahora, que es el trabajo infantil deportivo. Como vas a ver, tiene algunas características similares al trabajo infantil artístico. Son modalidades que cada vez proliferan más y, bueno, uno puede encontrar ahí modalidades relativamente clásicas, como pueden ser la televisión, trabajo en el cine, en el teatro, pero cada vez también aparecen más formas nuevas que antes no estaban. Qué sé yo, ahora aparecen niños y niñas que son instagramers, que son youtubers, niños y niñas que se los considera mini influencers o little influencers.
Esto está cada vez como más extendido. Hola. Decía, esto son trabajos infantiles cada vez más extendidos y que, como vamos a ver ahora, tienen una cualidad que es que aparece menos cerca, es decir, a ver, para decirlo de otra forma, aparece más asociado a lógicas vinculadas al éxito y menos a la necesidad económica. Entonces, esta idea de que el trabajo infantil de alguna forma siempre está asociado a la necesidad o a la pobreza, esto es como que esto lo aleja, y cuando un montón de personas ven esto, no pueden reconocer a esos chicos que están trabajando, o cuesta más reconocer que lo que hacen esos chicos también es trabajo. Y esta es una modalidad, como yo decía antes, nueva y cada vez más extendida, ¿no? Pareciese que hay chicos ahí solo jugando o divirtiéndose, y no tiene que ver estrictamente con eso. Y por otro lado, podemos ligar acá lo que tiene que ver con la modalidad de trabajo infantil deportivo, a la que ahora va a referir Fernanda, que, como vamos a ver, tiene algunos parecidos con esta. ¿Sí? Sí, podemos pasar a la siguiente. Ahora me interesaría referir algunos condicionantes sobre el trabajo infantil, ¿no? Es decir, si uno piensa por qué razón hay trabajo infantil, o qué es lo que hace que haya trabajo infantil, uno puede partir de la existencia de condicionantes, es decir, fenómenos que generan condiciones de posibilidad. Y vamos a encontrar múltiples y vamos a encontrar muchísimos. Y de vuelta, si uno va a dividir en algunas dimensiones, hay algunas más clásicas, que, por ejemplo, aparecerían estas 4 que yo enuncié en el Power, si llegan a ver. En primer caso, condicionantes de tipo económico. Acá uno podría englobar fenómenos como la pobreza, la desigualdad, la precarización del trabajo adulto, los ingresos insuficientes de la familia, ¿sí? Es decir, uno puede ver cómo todo lo que haga que la familia tenga malas condiciones de vida va a favorecer el trabajo infantil. Todo lo que haga que las condiciones de trabajo de la familia es infantil. Es decir, hay toda una tendencia en ese sentido. Perdón, Sergio, ¿puedes volver que las problemáticas laborales... Sergio, sí. ¿puedes volver a repetir lo último que dijiste de los condicionantes? Porque ahí se te cortó un poco. Ok. Bueno, no, se te escuchó perfecto cuando explicaste los económicos y en sentido esto de, bueno, todo lo que hace que la situación de vulnerabilidad en la que pasa la familia, y perfecto. Después ahí se cortó. Ok, bueno, les comentaba esto. El condicionante económico es el primero que aparece. Uno puede pensar que el trabajo infantil está muy asociado a la pobreza, pero esto es como muy complejo de pensar en qué sentido. Si uno mira a nivel mundial, la gran mayoría del trabajo infantil se produce en países de ingresos medios, ¿sí? No en los países más pobres. En todo caso, aparece más en las capas más pobres de esos países, ¿no? Pero, como les comentaba, es un fenómeno asociado a la pobreza, a la desigualdad, a la precarización del trabajo adulto, a los ingresos insuficientes de la familia. Es decir, uno podría pensar que todo lo que esté asociado a la pobreza y a las malas condiciones de trabajo de los adultos favorece el trabajo infantil, casi siempre. Pensemos también que acá aparece algo que es la oferta de trabajo infantil, en el sentido de que muchas veces se contrata el trabajo infantil porque los niños trabajan por menos cantidad de dinero y las niñas también, incluso a veces trabajan gratis. Aparecen condicionantes que llamamos político-legales. Esto tiene que ver, por ejemplo, con falta de normas o con normas insuficientes, con falta de políticas, con falta de controles. Pensemos que la falta de políticas es fundamental porque también hay estudios que muestran que en algunos países ha disminuido la pobreza, pero el trabajo infantil no disminuye o no disminuye de la misma manera en que la pobreza disminuye. ¿Por qué? Bueno, porque no hay políticas que acompañan. Otros vinculantes otros condicionantes, que son fundamentales para entender esto son los condicionantes vinculados a la educación. ¿Sí? Hay como una relación muy importante acá. ¿En qué sentido? Bueno, que así como decíamos que casi todo lo que desfavorece al trabajo adulto, como la precarización, las malas pagas, etcétera, favorece el trabajo infantil, todo lo que va en detrimento de la educación, del estudio, de todo lo que tiene con la escolarización, también favorece el trabajo infantil. Entonces podemos pensar que la falta de oferta educativa favorece el trabajo infantil, la falta de escuelas, la falta de actividades extracurriculares en algunos lugares en donde, por ejemplo, termina el ciclo lectivo y los niños y niñas no tienen nada que hacer, entonces los padres prefieren que trabajen a que estén sin hacer nada. En algunos casos aparece la falta de confianza en el sistema educativo, ¿sí? Personas que pueden creer que el sistema educativo no le va a brindar al niño o a la niña o al adolescente lo suficiente para desenvolverse en la vida adulta, entonces prefiere que trabaje.
En algunos casos la falta de apoyo o acompañamiento para grupos específicos que son los más vulnerables y que están más cerca o tienen otras chances, otras posibilidades de recaer en tener que realizar el trabajo infantil. Estoy pensando esto, por ejemplo, y no lo pienso en el caso de Argentina, digo, ¿no? Uno puede ver todo lo que se escribe, por lo menos de eso, sobre Latinoamérica, en el caso de niños que viven en zonas rurales, pero también de niños y niñas migrantes, de niños y niñas que viven en comunidades indígenas o de población afrodescendiente, o niños y niñas que forman parte de la comunidad LGBT, o que tienen alguna discapacidad, etc. Es decir, todo lo que suponga que la escuela sea expulsiva o que no sea atractiva, por la razón que sea, va a favorecer a que los niños y las niñas trabajen. Hay otro condicionante que es fundamental, ¿sí? Que tiene que ver con los condicionantes culturales. Acá lo que de alguna manera uno puede registrar es la cantidad de discursos y lecturas sobre la problemática que circulan, que va en ciertos sentidos. Digo, la primera tiene que ver con la invisibilización, ¿sí? El trabajo infantil tiene la cualidad de ser algo que no se ve o se ve bastante poco, y no porque se haga en lugares alejados o puertas adentro, que eso también sucede, sino porque no se lo reconoce, no se lo logra ver como tal. Hay ciertos estereotipos o clichés sobre lo que, o cómo se da el trabajo infantil o cómo se ve, entonces todo lo que sale de esa regla no se interpreta de ese modo. ¿Sí? Hay una cuestión cultural importante. Por otro lado, aparecen las justificaciones o las defensas del trabajo infantil o la circulación de ideas que hacen del trabajo infantil algo positivo, ¿sí? Por ejemplo, gente que cree que el trabajo infantil educa, que forma, que hace niños más responsables o que los va a hacer más responsables en la vida adulta. Aparece esta idea de que el trabajo dignifica, aparece la idea de que se están aprendiendo a ganarse la vida, de que se afianza la cultura del trabajo, de que lo aleja de los malos hábitos y demás. Y esto es, ya les digo, algo bastante complejo, porque en una sociedad como la nuestra, el trabajo, podemos decir, el trabajo es algo muy bien visto, que tiene un valor muy alto. Es muy difícil explicar que eso puede ser así, pero a la misma vez en determinado momento de la vida puede no ser así, y cómo aquello que puede ser muy bueno a partir de los 18 años puede no serlo cuando seas más chico. Entonces aparecen ciertas contradicciones o ciertas formas que se hacen que sea difícil poder explicar esta problemática. Pero como les decía, existen muchísimos discursos respecto de lo positivo, de lo bueno que puede ser el trabajo infantil. Muchas veces aparece esto también, por ejemplo, con personas que dicen, bueno, yo trabajé cuando era chica y me fue bien, ¿cómo esto puede ser malo? ¿No? La historia personal, esto es como muy importante. Y también acá aparece una cuestión fundamental, que es que, así como algunos que creen que el trabajo infantil puede ser bueno para cualquier chico, otros creen que no puede ser bueno para cualquier chico, pero para algunos sí, sobre todo para los chicos pobres, ¿no? Hay como toda lectura realizada de gente que no mandaría a trabajar a los chicos de su familia, pero cree que si una familia es carenciada o tiene algún problema, bueno, que vayan y trabajen y que aprendan y que se ganen el pan y listo. Estos son como los condicionantes más clásicos. Uno podría ir, me queda un cachito atrás todavía. Algunos que son como más específicos o menos clásicos, pero aparecen otras cosas. Digo, infinidad de fenómenos repercuten sobre esto. Hay alguna literatura que habla de condicionantes demográficos, es decir, en lugares en donde hay más población que la cantidad de trabajo o la cantidad de mano de obra que se absorbe, y aparecen desplazamientos de población, las migraciones, la violencia aparece en algunos lugares como condicionante para el trabajo infantil. ¿Por qué? Bueno, porque más allá de los desplazamientos que se producen, hay lugares en donde la violencia hace que muchas familias no quieran hacer que sus hijos vayan a la escuela o les da miedo, entonces prefieren que estén trabajando. Hay, por ejemplo, un estudio muy bueno en Centroamérica hecho sobre esto, ¿no? Sobre el problema de las maras. Yo he leído otras cosas también sobre este tema y aparecen cosas que son bien interesantes, es decir, cómo la violencia podría fomentar que ciertos chicos no vayan, o chicos o chicas no vayan a la escuela, y como yo les decía antes, hay como cierta tendencia a que todo lo que no favorece a la escolarización termina favoreciendo el trabajo infantil. Otro que podríamos mencionar acá tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones de salud. O sea, no solo de salud, por ejemplo, en la familia, ¿no? En el caso de que alguna persona, o en una familia en donde los adultos estén enfermos o tengan algún problema de salud, no puedan trabajar, en algunos casos por haber sido ya trabajadores infantiles, los niños y las niñas que tienen que estudiar a trabajar, sino pensemos en casos de salud pública, como la pandemia. Ahora, ¿no? Esto es una situación excepcional, pero hay ya un montón de gente que está estudiando justamente cómo la pandemia está condicionando a la existencia del trabajo infantil. ¿Por qué? Bueno, por cantidad de factores. Por un lado,
porque las condiciones económicas se ponen cada vez más complejas, y también porque en algunos países o en algunos lugares el acceso a la escuela se dificulta, o porque los chicos están todo el día en su casa y hay trabajos que se realizan en las casas, entonces ya que están en su casa trabajan todos y demás. Es decir, aparecen series de fenómenos que terminan repercutiendo sobre la vida de los chicos y terminan produciendo este tipo de, por ejemplo, de trabajo infantil. Ahora sí pasaríamos a esa. Bien, acá yo quería referir, ya con esto yo ya estaría cerrando, cómo el trabajo infantil tiene muchas consecuencias, y se registran consecuencias, por ejemplo, en el orden de la salud, de las cuales va a referir Fernanda, pero también tiene consecuencias muy importantes sobre la educación. ¿Por qué? Bueno, porque un chico que estudia, un chico o una chica, ¿no?, que estudia y trabaja, tiene una doble exigencia, ¿sí? Tiene la responsabilidad de estudiar y tiene también la responsabilidad de trabajar. Esto produce, por ejemplo, muchas ausencias, muchas llegadas tarde, el rendimiento de ese niño o de esa niña en la escuela no va a ser el mismo, mucha repitencia, mucha soledad, y por último, se termina generando el abandono. Entonces, no solo en este caso se ve vulnerado el derecho de este niño o esta niña o adolescente a estudiar, sino que después sucede lo que llamamos este círculo vicioso, ¿no?, de la pobreza, en donde, por ejemplo, el trabajo infantil, supongamos que termine generando abandono escolar, eso va a hacer que ese niño, niña, adolescente en un futuro va a tener un acceso a ocupaciones de menor calificación o peor pagas. Bueno, de hecho, esto está comprobado empíricamente, ¿no? En la Argentina, cualquier persona que no termine la escuela secundaria accede a trabajos peores pagos que una persona que sí termina el secundario. Eso va a hacer que en un futuro, cuando este niño, esta niña forme una familia, o incluso para sí mismo, si no formase ninguna familia, se tenga que desenvolver, siempre lo va a hacer en peores condiciones. Por lo tanto, se va a arrastrar algo que va a venir desde la niñez o de la adolescencia. Muchas veces vemos casos, situaciones que vamos, ¿no?, de niños que ya llegan a tercer año, a cuarto año y empiezan a pensar en esto de si conviene seguir estudiando o no, si conviene ir a trabajar o no, y tal vez es muy poco lo que les falte para terminar la escuela. Es importante que tengan conciencia que esos pocos pesos, o mucho, que pueden ser significativos para esos adolescentes, ¿no?, que puedan ganar en esos años, van a generar un perjuicio importante en su trayectoria, en lo que sigue. Y por último quería mencionar que también en el caso argentino tenemos cierta tensión entre la escuela y el trabajo, porque como sabemos, recién mencionábamos, ¿no?, los adolescentes tienen derecho a trabajar, pero también tienen derecho a estudiar. Y en esta tensión justamente lo que vemos es esta problemática, ¿no?, porque podrían hacer las dos cosas, pero incluso la realización de las dos cosas, por lo menos de nuestra perspectiva, siempre va a ser en perjuicio de quien la haga, por más que tenga derecho a hacerla. Pero bueno, existe por lo menos esta tensión, porque aparecen estas dos figuras. Yo por mi parte ya le estaría dejando la palabra a Fernanda y podríamos seguir, bueno, después de cambiar. Perdón. Sí. ¿Paso? Sí, claro, para vos. Ya está, ya pasás a vos misma. ¿Qué tal? Mira, primero voy a hacer un par de aclaraciones. Primero vamos a hablar de trabajo infantil deportivo, no en el deporte. Cuando hablamos de trabajo infantil en el deporte, generalmente nos referimos a los niños que trabajan con insumos para el deporte. Hacen las pelotas o alcanzan cosas. No lo que nosotros queremos hablar ahora, que es el trabajo infantil deportivo, los niños que hacen deporte. Perfecto. Por otro lado, voy a aclarar que no estamos en contra de que los niños hagan deporte, nos parece maravilloso, pero sí nos pareció en un momento, hace unos años, empezar a mirar este tipo de trabajo que nosotros creemos que es trabajo infantil, así como se comenzó a mirar el trabajo infantil artístico. Con respecto al artístico sí hay ciertas regulaciones, con respecto al deportivo creemos que todavía no se ha puesto la mirada sobre ello. Y lo primero que empezamos a pensar cuando hablábamos esto es ¿cuál es la diferencia entre juego, deporte o trabajo infantil deportivo? El juego, en general, es el que hacen los chicos sin reglas. Juegan cuando son niños sin obligaciones. El deporte ya comienza a ser un poco más reglado el juego.
Ahora, generalmente nos referimos, no decimos, mi hijo está practicando un deporte, el fútbol, juega al fútbol. Porque cuando nos referimos a esto, nos referimos a lo lúdico, juega, se divierte, va cuando quiere jugar y cuando no quiere no va a jugar. Pero cuando este juego, este deporte como juego, se convierte en trabajo infantil deportivo, bueno, esto es lo que dije recién, el deporte implica reglas o costumbres y el juego es una actividad física más divertida. Distinguir cuando este juego, este deporte como juego, se convierte en trabajo infantil deportivo o trabajo de competencia, es lo que tenemos que empezar a mirar. Y vuelvo a repetir, no para prohibirlo, sino para mirarlo, poner la mirada en eso y empezar a arreglar, empezar a regular y empezar a proteger los derechos de los niños. Recordemos que la Convención de los Derechos del Niño declara que los niños tienen derecho al juego y prohíbe la explotación económica de los niños. Y mirando estas dos cosas, estos dos parámetros, nos pareció que teníamos que empezar a mirar al deporte infantil. Si todo lo que voy diciendo son estudios, los datos que voy diciendo son parte de mi tesis de maestría, que fue sobre el trabajo infantil deportivo, ¿no? Los niños que están expuestos a competencias a temprana edad experimentan una disminución del sentido de autoestima y una mayor sensación de ansiedad, más allá de las lesiones que tienen. Y otra cosa que se ha visto, se ha analizado, es que cómo la edad en que los niños empiezan a competir es cada vez menor. La edad en que se empiezan a entrenar a los niños para un deporte específico es cada vez menor. Y este entrenamiento no es, va a practicar deportes, los niños hasta los 12, 13 años deberían practicar distintos deportes para después poder elegir qué hacer. En cambio, la tendencia actual es que los niños practiquen un solo deporte, solo ese deporte y se especializan en eso. Ahí está. Malcolm Gladwell estudió este tema y él analizó que para ser un deportista de alto rendimiento hay que dedicarle 10.000 horas o 10 años de práctica deliberada de un deporte elegido. La práctica deliberada es práctica intensiva de un deporte elegido. ¿Y con qué objetivo? ¿Con el objetivo de jugar? ¿Con el objetivo de competir solamente? No, con el objetivo de tener un alto rendimiento. Los atletas de élite se especializan en un solo deporte. Hay un documental que vi ayer en Netflix que me pareció súper interesante, que se llama Atleta A. Y habla de las gimnastas. Y todo lo que hemos analizado nosotros, lo que hemos estudiado, se ve reflejado todo. Se los recomiendo que lo vean. Porque habla de cómo los entrenadores incentivan, presionan a las atletas, cómo las atletas tienen ese deseo de competir en las Olimpiadas a cualquier costa, cómo abandonan el colegio para seguir entrenando, cómo el tiempo que le dedican y cómo la autoestima de esas competidoras se ve disminuida hasta el punto de que no denuncian, les parece bien lo que les está pasando. Es muy interesante, se los recomiendo, está en Netflix, supongo que después estará en alguna otra plataforma. Fernanda, perdón, te hago una pregunta, pero entiendo que no es para ahora, por ahí es más para adelante, pero ya que nombraste este tema, no quiero olvidar. Pero una de las cosas que a mí más me sorprende con el trabajo deportivo, trabajo infantil deportivo, es justo en el caso de las atletas, de las gimnastas artísticas, cómo, es decir, desde qué lugar hasta se ha aceptado dentro de competencias como los Juegos Olímpicos, que es para personas adultas la participación de niños y adolescentes, y no es en cualquier categoría, son en algunas categorías, como por ejemplo como por ejemplo la gimnasia artística, ¿no? ¿Cómo se juega esto de que en un mismo espacio participan personas adultas y niños y niñas y no se ve como tal? Sí, tiene que ver con esto que te decía, cada vez más, bueno, en este mismo documental que yo, gimnasia artística, tampoco es una cosa que haya mirado mucho, pero sí que hay niños de 3, 4 años que empiezan a practicar y los empiezan,
igual ahí te empiezan a contar toda la historia de cómo empezó en gimnasia artística, por qué hay más gente cada vez más joven, porque todo empezó con Nadia Comaneci, que a los 14 años, creo que tenía 14 años, ganó la medalla de oro, y cómo todos entonces empezaron a trabajar desde muy chicos con los niños para hacer esta gimnasia artística, que también depende del cuerpo. Los niños son mucho más maleables en todo sentido, son más maleables físicamente, emocionalmente, psicológicamente, entonces empiezan a trabajar con estos niños hasta que después, y esto lo voy a poner entre comillas, no les sirve más. Porque ese es otro tema del deporte. Por ahí me estoy yendo un poco me había organizado para no irme de tema, pero no importa. Cada vez es más frecuente que se busque a los niños más chiquitos, tanto en gimnasia artística, en tenis, en fútbol, en cualquier deporte. Hay como una estructura de gente que busca a estos niños chiquitos, generalmente de grupos en situación de vulnerabilidad, donde les da un incentivo, por ejemplo, a los chicos de fútbol o a los chicos de tenis, invierten estos representantes en estos niños chiquitos para después poder competir. Tienen hecho un estudio estadístico, y está documentado, está en periódicos, ni siquiera en estudios, o sea, los mismos representantes lo declaran, cuánto tienen que invertir en cada jugador cuando es chico y cuál es la ganancia al futuro. ¿Cuál es el deporte más redituable al futuro? La inversión menor es con los chicos de fútbol y la ganancia es mayor. Con golf tienen una inversión mucho mayor, pero la ganancia también es grande. Entonces, ¿qué pasa? Yo espero terminar la primaria para dedicarme a lo que me gusta, al tenis, al fútbol, al golf o a lo que sea, o empiezo a practicar desde chico porque acá viene alguien y me dice que yo tengo aptitudes y voy a ser la nueva campeona mundial y voy a ser el nuevo Messi, voy a ser la nueva tenista. Entonces los padres invierten, en vez de invertir en educación, como decía Sergio, que en muchos lados está subvalorada, invierten en esto, pongo toda mi energía en practicar este deporte. Ahora, si yo a los 14, 15, 16, 17, 18 años tengo una lesión por sobrecarga, porque también está documentado la cantidad de lesiones que tienen los jóvenes deportistas, porque hacen deportes para los cuales su cuerpo no está preparado y los hacen de una manera que no están preparados, no tienen el tiempo, no les dan el tiempo de recuperación del cuerpo. ¿Qué pasa? Los descartan. ¿Sí? No puedo jugar más al fútbol, no puedo jugar más al tenis, no puedo jugar más al golf, y no hay diferencia con deportes. Entonces, no tengo los estudios, no tengo más dinero, porque el ingreso de este representante que me daba para yo trabajar, como esta beca, no tengo más. Y tenemos una cantidad de chicos que no tienen estudios, están lesionados, están súper vulnerados psicológicamente, entonces aceptan cualquier trabajo, cualquier cosa, no pueden ejercer sus derechos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, más totalmente. Sí. Sí, claro. Es un tema súper complejo. Parece que no, porque nosotros lo miramos como, qué bien que está haciendo deporte, está bueno que haga deporte, sí, está bien, pero hay que poner la mirada en eso, ¿sí? Está bien, es muy lindo que cante, lo pongo de otro lado, es muy lindo que cante, es muy lindo que sea artista, pero hay que poner la mirada en eso, porque hay no solo lesiones, pero voy a pasar, a ver si, sino ausentismo escolar. Los niños que practican deporte faltan a la escuela, no solo amparados por la ley, porque hay una ley que les permite cuando hacen cuando representan al país en competencia, faltar, pero faltan a la escuela para practicar, abandonan la escuela. Si empezamos a mirar los que son campeones, los que tienen, en deportes, los que han tenido éxito, muchos no tienen ni el secundario terminado. Imaginen si ellos no tienen secundario terminado, los que quedaron en el camino, menos. Tienen lesiones, no solo físicas, sino emocionales. Para poder competir, lo que hacen los niños, las niñas, ¿no? Digo niños en general, ¿no? Como la niñez.
es, si me esguinzo, bueno, no importa, me trato de hacerlo más rápido, porque si yo no voy a entrenar, no voy a poder competir, ¿sí? Es como un trabajo, por eso después quiero referirme a por qué pensamos que es un trabajo, pero si yo no entreno 3 veces por semana, el sábado no compito, me sacan. Si yo no hago lo que el entrenador me dice, no puedo competir, ¿sí? Y las lesiones psicológicas, sobre todo se ve cuando a los que hacen danza o los que hacen gimnasia artística, a las niñas, respecto a su peso o su estado, ¿sí? Porque tienen que bajar de peso, que estás gorda, que no puedes... Todas estas cosas se los dicen y está registrado que se los dicen a los niños. Desnutrición, burnout, y eso también es otro tema que está documentado. El síndrome de burnout nosotros lo pensamos que es un síndrome que solamente tenemos los adultos porque trabajamos mucho. Bueno, está documentado que los niños deportistas sufren síndrome de burnout, que es cansancio físico, emocional, psicológico, originado por la dedicación persistente al mismo deporte y esta obligación que tenés de competir y ganar, ¿sí? Porque yo no me dedico solo al fútbol, o los niños se dedican solamente al fútbol, o las niñas, para jugar y para competir sanamente, sino tengo que ganar porque tengo que ser mejor. Porque muchas veces este ser mejor es la presión de los padres, muchos de los entrenadores, y mucho es la necesidad de salir de este pozo económico que tienen, porque yo voy a salvar a mi familia si gano. Entonces, toda esta presión que tienen los niños, o porque quiero ir a las Olimpiadas, o porque toda esta presión está en los niños. Y nosotros no tenemos, nosotros en la Argentina, nosotros en el mundo en general, no existe esta contención multidisciplinaria para los niños, médicos, psicólogos, asistentes, lo que sea que lo pueda contener al niño, y si no quiere competir, que no compita. Y si necesita descansar, que descanse. Esto nos lleva al abuso infantil. Los niños que han sido tan derrumbados psicológicamente por todo lo que han dicho, piensan que su palabra no vale. Yo no puedo ir a decir que alguien abusó de mí o que me tocan porque no me van a creer. Y si yo lo digo, no voy a poder competir más en este club. Y si yo lo digo, nadie me va a contratar. Entonces, esta mirada la tenemos que tener todos. La violencia que existe, la violencia y la discriminación que existe en el deporte también. Y la trata de personas, que nos parece que no, pero sí hay trata de personas, hay trata de personas, sobre todo en el fútbol, y hasta hace muy poco la trata de personas en el fútbol se refería a jugadores solamente africanos, entonces por ahí no lo mirábamos tanto. El año pasado, a principios de este año, se rescató a un adolescente en España, víctima de trata de personas, acaba de llegar estos días al país de vuelta repatriado. Existe porque les prometen contratos, estos representantes, les prometen un contrato, les prometen hacer la documentación de la ciudadanía europea y se lo llevan a Europa. Y una vez ahí, los prueban en distintos clubes. No, en ninguno de los clubes sirve, bueno, los dejan sin documentos ni nada, trabajando de otra cosa. ¿Sí? Yo busqué algunos de los noticias que hay, porque parece que no, pero abuso sexual en el fútbol inglés no solamente acá, en Brasil, Estados Unidos, y miren, después tenemos el que no vamos a entrar ahora porque por ahí es muy complejo, el escándalo de las pensiones de Independiente con los chicos que venían del interior, vienen a las pensiones y tampoco tienen ningún tipo de control. De control, a veces uno dice control y parece que viene la policía, no, de control, de mirada interdisciplinaria lo que está pasando ahí. Entonces, ¿cuándo deja de ser diversión para convertirse en trabajo? Es necesario legislar al respecto de lo que nosotros nos preguntamos cuando empezamos a mirar todo esto que estaba pasando. Yo no quiero pasarme, no. Entonces empezamos a mirar, yo soy abogada, que miro primero la ley. ¿Qué es lo que me dice la ley?
¿Cuándo hay contrato de trabajo? Cuando una persona se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otra y bajo la dependencia de esta, durante un periodo de tiempo y mediante el pago de la remuneración. Ya vimos, creo que Sergio lo dijo, cuando trabajo infantil, y la ley lo dice, no es necesario que haya una remuneración de por medio, aunque generalmente lo hay. Entonces, si una persona menor de 16 años se obliga a realizar un acto o servicio durante un tiempo determinado, está realizando un trabajo y está prohibido por ley. ¿Sí? Esta modalidad de trabajo infantil, a diferencia del trabajo en casas particulares, que se llama trabajo doméstico o trabajo artístico, no está incluida en ninguna normativa. Ni en las excepciones del convenio OIT 138. El convenio OIT 138 es el convenio marco sobre trabajo infantil. Por lo tanto, siguiendo la normativa y siendo muy estrictos en lo que dice la ley, ningún menor de 16 años puede ser contratado por clubes deportivos. Y los menores de 18 y mayores de 16 pueden hacerlo con las restricciones que están marcadas por la ley, que tiene que ver con horario, tipo de tareas, etc. Ahora, eso es lo que dice la ley. ¿Fue así siempre? No, en general, hasta el año 69, el jugador de fútbol, era un jugador, ¿sí? No era un trabajador, porque ninguno de nosotros habla del trabajador del tenis, ni del trabajador del básquet, ni del trabajador, hablamos de jugadores, y son trabajadores, ¿sí? Cuyo trabajo es realizar un deporte, jugar al fútbol, pero son trabajadores. Y en el 69, recién en 1969, un plenario de la Cámara estableció que los contratos de los jugadores de fútbol, y hablo de fútbol porque es como el deporte que engloba, que lleva las cosas hacia adelante, no es el deporte más importante, sobre todo en nuestro país, que el jugador de fútbol, lo que lo vinculaba con el club era un contrato de trabajo, no un contrato de locación de obra, ni un contrato civil, era un contrato de trabajo. El jugador de fútbol es un trabajador del fútbol cuyo empleador es el club, ¿sí? Y luego, cuando se hizo el estatuto del jugador de fútbol, quedó zanjado esto porque se estableció que eran un trabajador. Y ¿vamos bien hasta ahora? ¿Y por qué digo esto? Entonces, decimos que los deportistas son trabajadores. En el año 2015 se sancionó la ley de derecho de formación deportiva. Para hacer así un poquito por arriba explicar la ley, quiere decir que si un club forma un club cualquiera, de cualquier deporte, ¿sí? Forma a un deportista, cuando este deportista firma su primer trabajo profesional, su primer contrato profesional, deben pagarle al club formador un derecho, un porcentaje que depende de la cantidad de años de formación, depende de un montón de cosas. Que es la formación deportiva, el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de la calidad de destreza del deportista involucrado en una práctica de una disciplina amateur o profesional. Quiere decir que desde que el niño empieza a jugar, todo lo que como se forma de ahí hasta los 18 o 23 años, depende, todo ese lapso, cuando firma un contrato deportivo o profesional, le deben esos clubes el dinero, ¿sí? Ahora, ¿por qué me interesa esta ley? Porque marca desde cuándo deben el dinero al club, se le debe el dinero, que es desde los 9 años, desde los 8, porque es el año en que cumplen los 9 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que el niño, cuando realiza un deporte desde los 8 o 9 años hasta la mayoría de edad, está generando un dinero a favor de ese club. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, Fernanda, ¿te hago una consulta? Sí. A ver Sí. si esto es, a ver, cuando es un club, estoy pensando, vos le pagás a tu hijo ir a la escuela no sé, de River de fútbol, ¿no? Pero lo estás pensando desde el hobby. Digo, pero porque me parece muy, muy interesante como esta distinción, cómo lo percibe uno y cómo es percibido por el club.
Es decir, vos lo que estás haciendo en definitiva es decir, como esta cuenta a favor del club, si ese niño después termina siendo contratado. Exactamente. Vos fichás a tu hijo, o sea, mis hijos jugaban al vóley, ¿no? Y Sí. yo todos los años había que ficharlos, había que hacerle el fichaje a favor del club, ¿sí? Entonces, ese fichaje que nosotros pagamos como padres, muchas veces, otros no, pero que nosotros pagamos como padres y le pagamos los insumos y pagamos al club, genera derechos económicos para el club. Para el club. Entonces, en cualquier deporte. En cualquier deporte, porque esta es una ley de 2015, es para todos los deportes, ¿sí? Tiene sus complejidades la ley, no es, pero sí es así. Digo fútbol porque es fútbol, vóley, básquet, son como deportes en grupo, que es más fácil poder, claro. no se federa y es más fácil poder seguir, traquear en qué clubes ha estado, ¿sí? Entonces, vos tenés tu hijo, lo incentivas para que juegue, y el entrenador y la gente del club lo va a incentivar más, porque si le ve potencial y le está generando que juegue bien y que vaya primero y que firme un contrato deportivo con otro club, le genera derechos económicos, ¿sí? Claro. Entonces, es la pregunta, y yo la dejo abierta, eso no es trabajo, ¿sí? Queda. Sí. Y ahí, ella es Nadia Comaneci, y me quedé con estas fotos. Fíjense qué tipo, porque hay un montón de deportes, hay un montón para hablar, pero hay un deporte en España, creo que en los Países Vascos, donde es levantar piedras de distinto peso. Y existe un deporte, y está habilitado, y es un deporte, ¿ven? Y otro tema, y esta foto como que también me impacta bastante, porque ¿qué pasa cuando los chicos van a entrenar? Estamos hablando de lo subjetivo de los niños. Tienen un entrenador que les grita que jueguen, el padre que les grita que tiene que jugar, que no le pasen la pelota. A veces tenemos que empezar a ponernos en los lugares de los chicos en ese momento, ¿no? A veces es bueno observar, cuando uno mira todo esto y lee, observa los deportes o el trabajo artístico desde otro lado. Mira desde, a veces cuando veo los deportes me fijo a ver qué es lo que pasa con los padres, qué es lo que pasa con los que están afuera, me fijo la cara de los niños. Hay niños que no son felices y nosotros no lo percibimos eso. Me parece que me estoy yendo mucho, bueno. Cuando lo lúdico se transforma en trabajo, ¿sí? Cuando es una obligación, así como decimos las cosas cuando hablamos de trabajo en las casas, cuando es una obligación, el deporte se transforma en trabajo infantil. Cuando tengo la obligación de ir, y esto es nuestra postura, no estoy dando una verdad absoluta, sino es discutible, pero cuando tengo la obligación de ir a entrenar tantas horas, cuando si no voy a entrenar no puedo jugar el sábado, cuando si un día no quiero ir a un partido porque es el cumpleaños de alguien o porque me sancionan por no ir al partido, eso se convierte en trabajo infantil. Bueno, los beneficios del deporte son importantes, pero cuando se convierte en trabajo infantil y afecta a la salud, la educación de los niños y adolescentes, ahí tenemos que empezar a mirar un poco esto. Y otra cosa que nos parece que tenemos que mirar es qué tipo de deporte hace cada niño y en qué condiciones está hecho. No es lo mismo jugar al fútbol que levantar pesas que hacer boxeo. No es lo mismo entrenar 1 hora por día que salir del colegio y tener que entrenar o faltar del colegio para ir a entrenar. Y no es lo mismo jugar porque quiero que jugar porque tengo un adulto, y no el padre, el entrenador, el manager, el representante, que me obliga a hacerlo porque para ellos soy una inversión. El niño es una inversión en ese caso. Y tenemos yo no sé si tenemos más tiempo, tenemos como unas ideas de propuestas. Dale. Que son discutibles. Que los deportes, Sergio habló de lo que es trabajo infantil peligroso, bueno, que algunos deportes sean considerados peligrosos y se haya una escala de en qué edad pueden hacer qué tipo de deporte. Que se les pida, porque tampoco, bueno, en muchos deportes no se les pide certificado de salud y de escolaridad a los chicos, entonces que se les pida certificado de salud expedido por una autoridad competente, no por el médico de la familia o el médico del club, que muchas veces pide esos certificados. Que las actividades no interfieran con la educación, ¿sí?
regular la transferencia, pues no hablé de esto, pero también está el tema de la transferencia de los jugadores menores de edad al exterior, es todo un tema ese, y si bien hay normativas, cómo se saltean las normativas para que los niños vayan a jugar a otros países. La prohibición de la compra de niños por parte de agentes, ¿sí? Y esto nos parece fundamental, que quienes tengan contacto con los niños, no solo el entrenador, sino los árbitros, el personal del club, el de la cafetería, todos reciban capacitación para poder detectar cuando hay abuso, cuando hay lesiones, cuando los niños necesitan ayuda. Porque las herramientas que les damos, le podemos dar las herramientas a los niños, pero también tenemos que darles herramientas al contexto para que sepan denunciar, ¿no? Observar bien los clubes, las academias deportivas, los clubes barriales, las escuelas de deportes. Muchas veces los entrenadores de los niños, de los clubes barriales son exjugadores o alguien que ha jugado al fútbol o al tenis y no tienen la capacitación como para trabajar con los niños y usan el mismo entrenamiento con los niños que con los adultos, y no es lo mismo. Que el entorno sea seguro. Dotar a los niños de las herramientas para que detecten las situaciones y sepan dónde denunciarlas. Y una idea es crear un registro de trabajadores adolescentes en el ámbito deportivo, todos los contratos que haya de adolescentes en el ámbito deportivo, tener un registro de esto. Más Fernanda, rápido. No, increíble el tiempo. Igual es un tema creo que da para los dos, ¿no? Sergio y Fernanda, para seguir charlando un montón. Una de las cosas que les quería comentar es, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de participar con la Fundación Sagay en el tema de la industria, de cómo se pueden garantizar los derechos de los niños que están haciendo trabajo infantil, ¿no? De los niños que están trabajando, digamos, en la industria artística. Y fue muy interesante porque lo que pudimos hacer en ese entonces, está bien que es mucho más simple la industria artística, pensando en los actores y actrices, porque decimos, está el sindicato, es como, es más fácil encontrarlos, ¿no? Y ahí lo que logramos hacer es como juntar a todas las instituciones que tenían que ver con estos permisos, ¿no? Entonces, ¿por dónde es que pasan? Pasan por el Consejo de los Niños, pasan por las CONAETIS o las COPRETIS, pasan por el INCA, es decir, ¿por dónde es que van pasando estos chicos? Y que pasan por las productoras, bueno, pasan por un montón de instituciones para detectar en qué momento se están vulnerando los derechos de los niños, ¿no? De los niños y niñas que trabajan, porque justo, pues de los problemas, los principales problemas están, bueno, un montón de los que estaban planteando en el tema deportivo, es decir, los abusos, las lesiones, el absentismo escolar, y es muy loco pensar esto que trajo Sergio al principio, y que vos volviste también a traer, como algo que en realidad uno lo romantiza, o no sé cómo se diría, ¿no? Pero decimos, hace que lo invisibilicemos, ¿no? No lo vemos como trabajo deportivo. Esto que vos traías sobre, bueno, ¿en qué momento el deporte pasa a ser trabajo? Y no tiene que ver con que exista o no exista un contrato. Es decir, creo que también esto es muy revelador, o por lo menos yo nunca lo había pensado, ni tampoco lo sabía, me parecía súper interesante para seguir difundiendo, ¿no? De cómo se convierte en un derecho futuro para un club. Creo que ahí está como también el kit de la cuestión. Creo que dejamos a la audiencia muda. Sí, esto, un tema es... Sí, podría decir para investigar. No, si hay un minuto me gustaría decir algo respecto de eso. Sí, dale, Sergio. No, que sí, concuerdo con lo que vos decís y reforzar lo que decía Fernanda, porque en líneas generales lo que hacemos es identificar cierto trabajo infantil, el otro no lo vemos, pero el que identificamos solemos identificarlo a través de la actividad. No, si vemos un chico, no sé, hombreando bolsas en el supermercado, y sí, claro, la actividad hace que nosotros lo veamos como trabajo infantil. Cuando en realidad a veces se ve por la actividad, pero otras veces no tiene que ver con la actividad, sino con la intensidad y con la responsabilidad. ¿Por qué? Y bueno, porque básicamente el trabajo infantil es, entre montones de cosas que es una vulneración del ejercicio de los derechos de los chicos. Sí. Entonces, la complejidad es que al momento que tiene la responsabilidad de tener que, por ejemplo, jugar al fútbol, como el caso que yo decía, está dejando de ejercer todos los otros derechos que tiene, o los está poniendo en segundo, tercero o cuarto plano, como el derecho a estudiar, la recreación, el derecho al esparcimiento.
etcétera. Por lo tanto, no solo se explica el trabajo infantil por la actividad, sino, como decíamos, por la intensidad, por la responsabilidad. Es decir, hay otros parámetros para medirlo, por qué se vuelve trabajo aquello que parecía no ser trabajo. Sumémosle que si en una sociedad, como decíamos antes, el trabajo es, una sociedad como la nuestra, el trabajo es algo sumamente importante, porque además es un ordenador social, es difícil hacerle entender a algunas personas por qué un trabajo que no es bueno. Imaginemos eso con el deporte, ¿no? ¿Qué cosa se ve mejor o tiene mejor prensa o se ve más positiva o beneficiosa para un chico que el deporte? Entonces, pensar que hay un deporte que puede no ser bueno es como muy complejo. Y una cosa más que yo quería agregar es que es lo que tiene que ver con el tema de las responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces aparece la idea de que si hay trabajo infantil es producto de la explotación de los mismos padres o que la familia es la responsable de esto, o incluso hasta el chico se responsabiliza, cuando acá lo que hay que ver es la responsabilidad del Estado, que es quien debe garantizar los derechos de estos chicos, de estos niños, estas niñas. Y pensemos además, sobre todo, en que hay trabajos como, bueno, el deportivo se da mucho también, el artístico, y si quiere a veces más, en donde la familia participa directamente con la promoción del trabajo del niño o de la niña. Sí. Si uno ve, por ejemplo, en estos trabajos nuevos artísticos, que son mucho más difíciles de pensar y regular, porque está bien lo que vos comentabas sobre el trabajo con Sagai, ¿no? Está buenísimo, pero pensemos en los youtubers, ¿no? ¿Cómo uno haría eso? O en los chicos que hacen cosas en Instagram. Mira, pensemos al punto que es tan complejo que esos niños y niñas no solo tienen un trabajo que no pueden hacer, sino que incluso tienen una cuenta a una edad que ni siquiera la podrían sacar. Tal cual. ¿No? Ni siquiera tendrían edad para sacar una cuenta y ya están trabajando con esa cuenta, digamos. ¿Y quién regula eso? ¿Quién protege esos derechos? Se va complejizando todo con el paso del tiempo, ¿sí? Porque, bueno, las cosas van por delante de las normas, pero me parece que lo interesante es empezar a ver esto, que se ve poco, que no se ve nada. Sí. Ahí les hago, perdonen, les leo una pregunta justo, es decir, tenemos unos minutos, es decir, ya avisamos que esto lo estamos grabando, así que si alguien se tiene que ir, Okay. va a quedar grabado, y ustedes igual nos dicen cuándo cortamos, pero es como muy interesante. Marta nos pregunta, dice, ¿qué sucede en los casos donde el Estado es formador? Dice, caso, sistema de becas, programas de detección de talentos, las presiones son las mismas y hay como un contrato de rendimiento, si bien no son deportes profesionales. Sí, es un tema, y es un tema porque estamos en el mismo estado. Nosotros cuando empezamos a trabajar esto, que habrá sido, no sé, en 2010, tuvimos reuniones con el CENART en ese momento y hablábamos de este tema. Y la verdad que quienes estaban en ese momento, no lo volvimos a tocar, pero quienes estaban en ese momento cuando le decíamos, bueno, pero si vos traes un niño del interior para que practique, porque es así, el CENART en ese momento, no estoy al tanto de cómo funciona ahora, pero sí en ese momento, practicaba un deporte acá, vivía en una pensión y iba al colegio y practicaba el deporte. Le daban una beca, y acá tenemos un problema. Ese dinero de la beca que le daban muchas veces volvía a su casa, porque era la manera en que en sus hogares tenían para mantenerse o para complementar sus ingresos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros le preguntamos, bueno, si este niño decide un día no correr, no nadar, no jugar más al deporte que juegue, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque sí. Y se queda, nunca supieron, me dice, pero eso no pasa, pero puede pasar, porque si no pasa es porque lo están obligando a seguir un régimen, y lo estaba haciendo el mismo Estado. Quedaron en pensarlo, nosotros no volvimos a contactarnos con ellos porque es un tema que todavía no desde el Ministerio de Trabajo no se ha profundizado demasiado, salvo, y esto sí lo que decía, hay una recomendación del Mercosur sobre trabajo infantil deportivo, es la única que sí que existe, pero más que eso no se ha trabajado. Entonces sí tenemos que empezar a mirar desde cómo el Estado también, muchas veces, por no pensarlo, porque lo estamos pensando entre todos ahora, no es que tenemos la solución a esto, tenemos que pensarlo entre todos y buscar soluciones a esto entre todos. Otro tema que me quedó recién es cuando Sergio hablaba de los youtubers. Y los gamers, que ahora se dice que es un deporte, los gamers es un deporte. Ganan fortunas estos gamers. Sí. También hay que pensar, fortunas por estar horas en la computadora, están jugando, se están divirtiendo, son todas preguntas que tenemos que hacernos. Pero pensá en los niños que trabajan como Instagramers promoviendo juguetes, y vos los ves jugando, ¿no? Sí.
y sin embargo ves el informe de las fortunas que ganan algunos, porque también, digo, esto es parte de la complejidad de la problemática. Uno en líneas muy generales se entera de los que le va bien, ¿no? Sale una nota en un diario donde te pone niña, promueve, no sé, prueba juguetes en una juguetería, tiene tantos seguidores, gana no sé cuántos millones. Entonces decís, bueno, pero mal no le está yendo a esta. El gran problema son todos aquellos a los que no son noticias porque no les va bien. Digo, es como en el fútbol, ¿no? Uno puede pensar, bueno, qué sé yo, Messi le fue bien, digamos. Pero ¿cuántos hay a los que no salen en ningún lado y no les fue bien? Y todos esos años que dejaron en eso, después son irrecuperables y tienen cantidad de problemas como lo que decíamos antes. Eso no sale en ningún lado. Pero transversaliza también la vida privada de estos niños, por qué Por supuesto. todo el tiempo. Es como, son temas muy, muy complejos. No son fáciles. Y otra cosa que quería decir que me olvidé, porque acá estábamos en una plataforma que tiene que ver con género y trabajo. Y el género, la discriminación hacia las mujeres, hacia las niñas, atraviesa también trabajo infantil por todos lados, por todo el proceso, porque las niñas cuando trabajan, hay estudios, Sergio sabe más de estudios que yo, pero hay estudios que las niñas generalmente se quedan en la casa haciendo tareas domésticas mientras los niños hacen tareas productivas. Y en el deporte, y algo que me sorprendió cuando estaba mirando todo esto, es, yo me preguntaba por qué no hay tantas atletas mujeres tan conocidas, y ¿qué aquí conocemos? Empezás a nombrar y son todos hombres. Entonces, me fijé en la revista Forbes lo que ganan, y los primeros 20 son todos hombres. Recién hay después una mujer que tiene, que creo que tiene 20, 22 años, que gana, y después son todos hombres. Son deporte, uno privilegia al deporte, al hombre, al varón de la familia o a quien sea, porque eso es lo que va a generar más dinero. Y además está todo está estructurado para que el hombre sea deportista y la mujer no, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, qué loco, ¿no? Porque es como que se juegan acá la variable de qué se pierde por género por esto y qué se gana, es decir, al qué riesgo no estás. Y qué sistema que es decir, que hay que revisarlo y modificarlo en función nada, para que realmente sea inclusivo en todo el sentido. Y con esto después creo que voy a buscarles para compartirles por ahí algunos casos un caso en particular de una escuela de tenis que sé que es ¿cómo se dice?, de alto rendimiento, pero que justamente me llamó la atención porque tienen un equipo interdisciplinario de acompañamiento, ¿no? Donde, digamos, más allá del alto de rendimiento, lo importante es la felicidad de los chicos. Y es cierto que es como es decir, es loco porque son innovador cuando en realidad debería ser el eje principal de todo, ¿no? Es decir, bueno, lo que importa son sus derechos y lo que ellos quieren y su voz, que creo que también es lo que se pierde en todo este contexto. Esa foto que mostraste, donde está el entrenador y el padre arriba del chico, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde quedan los niños y las niñas en esas decisiones? Pero bueno, les súper agradezco. Seguramente los vamos a volver a invitar y vamos a dar como una vuelta sobre el tema para seguir como reflexionándolo, porque nos parece, un tema que tenemos que empezar a trabajarlo más y a visibilizarlo más, de todo sentido, ¿no? En todos los tipos de trabajo infantil, y que hay que encontrarles las vueltas y los momentos para también generar como cierta más conciencia en relación a la responsabilidad que tenemos como adultos, desde cada institución, ¿no? Para tratar realmente de erradicarlo. Los dejo a ustedes un minuto para que cierren. Ahí están, mientras tanto está en pantalla la cosecha de Tamara. No, tengo que dejar de compartir pantalla, yo me parece. Ahí está. Ahí está. Pero los dejo a ustedes, Sergio y Fernando, para que digan sus últimas, para de cierre si quieren. Y súper agradecidos de lo que nos compartieron. No, encantados. Me parece que es un tema, tanto trabajo infantil como trabajo infantil deportivo, artístico, son temas que hay que hablar. A veces uno cuando, no sé si te ha pasado, Sergio, pero cuando vamos a dar capacitaciones sobre trabajo infantil y qué es como que uno siente una resistencia, porque parece que viene la policía a decirles que todo lo que está mal. No, es un momento, me parece, que pensemos entre todos cómo hacer para que los niños estén mejor, para que la niñez esté mejor. Si es estimularlos en el deporte, se estimulará, pero
pensemos entre todos a ver cómo hacemos esto y empezamos a visibilizar las cosas que tapamos porque nos parecen que están bien, o porque siempre pensamos que estaban bien. Sí, yo también. Bueno, darle las gracias y para agregar lo que decía Fernanda, a veces lo que nos sucede, ¿no? Cuando viajamos, damos capacitaciones, aparece como esto, ¿no? Esta idea de que, bueno, entonces un chico no puede hacer nada, básicamente. Y no tiene que ver con esto porque, como yo decía antes, no solo esto recae sobre las actividades, sino sobre la intensidad y la responsabilidad que tienen que tener sobre esto y que tienen que dejar de lado, ¿no? Para poder hacerlo. Por otro lado, aparece esta idea de, bueno, es parte de la cultura de esta comunidad o de este lugar, y si siempre fue así, ¿por qué debería dejar de ser así? ¿No? Y hay como una idea de que la cultura no tiene que cambiar. Aparte, como si la historia y la cultura fuesen la misma cosa, ¿no? Pero supongamos esto de que, bueno, si esto es parte de los valores de esta comunidad y está bien que los chicos lo hagan, siempre lo hicieron, ¿por qué habría que cambiarlo? Eso es un problema también. Y nada, para cerrar, darle las gracias por el espacio, y yo la pasé bárbaro, y difundir estos temas nos parece súper importante, y además, de vuelta, son temas como muy complejos porque están atravesados por montones de aristas, y la problemática tiene como muchos lados, muchas caras, y hay muchísimo por hacer y por analizar sobre el tema, así que cualquier instancia para compartirlo y charlarlo entre todos, bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, mil gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias a todos, todas.